¿No? Bien, la paz del Señor sea con todos ustedes, mis hermanos. Y pues bueno, como ustedes ya vieron en la invitación, vamos a hablar acerca de la cremación. Y mi hermano Emanuel hacía una observación. Son temas que son sencillos, me parece a mí, de entender cuando nos involucramos más en la escritura y podemos dar elementos en la escritura. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ciertas costumbres, ciertas tradiciones, hay decisiones que nos cuesta trabajo tomar, sobre todo en la actualidad. Desde el 2019 y por supuesto a través de la pandemia, la práctica de la cremación, por lo menos en México, acrecentó mucho, por razones obvias, ¿verdad? Se vino arriba y por supuesto que para la Iglesia de Dios no fue la excepción de tener que tomar decisiones en ese momento, pero también anteriormente, muchos de nuestros hermanos en las congregaciones nos consultan como pastores o nosotros como miembros de la iglesia también tenemos a veces esta duda, ¿verdad, hermano? ¿Qué es lo mejor? ¿Es correcto cremar a alguien que es creyente, alguien que es cristiano, alguien que es hijo de Dios? No estoy pecando al cremar a alguien, no estoy violando el pensamiento o los designios de nuestro Dios, ese es por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, aunque tuviéramos la explicación bíblica, a veces me parece, ¿verdad? No en todos los casos, que la costumbre o nuestro propio pensamiento puede ser más fuerte que la instrucción bíblica. Ese es por un lado, y me parece que vamos a platicar de eso, vamos a dar un contexto bíblico, que en realidad yo les voy a adelantar algo. La Biblia no habla de la cremación como tal. Ustedes sabrán que la Biblia no tiene, como muchas otras prácticas que tenemos actualmente, una instrucción directa. ¿Por qué? Pues porque se fueron desarrollando a través de los años, se fueron desarrollando a través de las necesidades de los países, de las naciones, de las personas, de la economía, ¿verdad? Pero vamos a dar un acercamiento alrededor de este tema y pues bueno, yo espero que cada quien también vaya teniendo su propio criterio basado en la escritura, por supuesto, y que sobre eso podamos entender lo que nos dice la misma. Bien, la cremación, mis hermanos, es uno de los procesos, porque hay varios procesos, ¿sí? En donde tiene como fin reducir el cuerpo humano, por supuesto un cuerpo de alguien que ya falleció, a cenizas mediante un calor de alta temperatura a través de hornos de fuego, creo que esto todos lo conocemos, y los restos del fallecido son depositados en urnas para entregarlos a los deudos. Por lo menos en México esta práctica está legalizada, tiene que tener todo un proceso, ¿verdad? En donde se autorizan a través de las diferentes instancias que pueden ser desde todas las autoridades sanitarias y todas las autoridades civiles, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso, vuelvo a repetir, legalizado que está permitido por las autoridades en México y que está regulado por las autoridades civiles y sanitarias de cada estado de nuestro país. Quiere decir que civilmente, por lo menos en nuestro país, está permitido. Es una práctica alterna a lo que es este proceso para poder, repito, tratar a un cuerpo de aquel que ya falleció para poderlo, pues, poner en una urna en un depósito y entregar a sus familiares. ¿Sí? Eso es lo que podemos entender en forma general que es la cremación. Y cuando digo que es uno de los procesos, porque aparte de la inhumación, que ahorita vamos a ver, hay otros procesos. ¿Sí, mis hermanos? Hay otros procesos como alternos, alternativos al entierro, que es lo que conocemos como la inhumación. Y precisamente la inhumación viene, lo podemos entender como depositado en la tierra o en la tierra, así de sencillo. Inhumación es colocar en la tierra, ¿verdad? Y vamos a encontrar que es el proceso más común en las escrituras. De hecho, es el que se marca en la escritura como común, pero aquí empiezo a hacer una instrucción, una precisión, no como un mandamiento. No sé si me explico en esto porque es bien importante hacer la diferencia, ¿verdad? Es una manera que vemos en la escritura que se enterraban a los muertos, pero no encontramos ningún pasaje bíblico que sea un mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que sea por voluntad de Dios que solamente se pueda enterrar a todos aquellos que han muerto, ¿sí?
Bien, vamos a ver que el inhumar o enterrar a los muertos era la práctica más común o la que se registra en las escrituras y vamos a ver algunos casos que seguramente usted recuerda, pero creo que es necesario que los repasemos, ¿verdad? En la antigüedad vemos, por ejemplo, casos como el de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea, ¿verdad? Que fueron colocados, la escritura dice que fueron sepultados en la cueva de Macpela, en Hebrón. Vamos a ver, por ejemplo, el primer caso. Génesis capítulo 23, versículo 19. Acompáñeme usted allá en casa en sus escrituras para que demos un recorrido en los textos bíblicos que nos van a ayudar a entender pues la forma en que encontramos los registros de lo que se dice acerca de la práctica que el día de hoy también me parece ser que pudiera ser quizá la más aceptada por el pueblo de Dios, me refiero por la iglesia de Dios, pero que vamos a ver más adelante, no quiere decir, mis hermanos, que sea estrictamente la única de tratar el cuerpo de quienes ya no tienen vida, de aquellos que ya descansan y particularmente hablando de la iglesia de Dios, de aquellos que ya descansan en el Señor. Dice Génesis 23, 19 lo siguiente, y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, enfrente de Mamre, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Versículo 20, y quedó la heredad y la cueva que en ella había, porque Abraham, porque de Abraham en posesión de sepultura adquirida de los hijos de Et. Quiere decir que un poco en cuestión muy similar a lo que hoy pasa, eh, si usted, por ejemplo, prepara, ¿verdad? Toda una situación a futuro, que muchas veces no nos gusta hablar de la muerte. Muchas veces nos cuesta trabajo hablar de la muerte y prepararnos hacia los deudos, ¿verdad? Preparar hacia los deudos, pero muchos sí lo hacen adquiriendo particularmente un lugar en un panteón o, en el caso de la cremación, en una funeraria con los derechos de ser cremado. En el caso de Abraham, se preparó comprando una cueva porque era la costumbre, ¿verdad? Enterrar a los muertos en cuevas. Si se dan cuenta, aquí empezamos a ver un tanto que no era como hoy, o como en algunos casos alcanzamos a ver que se enterraban abajo de la tierra, ¿verdad? Que tiene que ver con la relación de la palabra infierno, que es en el inferior de la tierra, no tiene otro significado ese, por lo menos no en la escritura. Luego vemos Génesis 25, del versículo 7 al 9, dice lo siguiente, y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Abraham llega el momento de su muerte y dice el versículo 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Versículo 9, y sepultáronlo Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, y allí fue Abraham sepultado y Sara su mujer. Quiere decir que tanto Sara como Abraham y sus hermanos fueron sepultados en aquella propiedad que tenía un propósito de ser colocados los cuerpos, pues en este caso, tanto de Abraham como de Sara. Pero ahora vámonos a Génesis capítulo 49. Cuando Jacob acaba de dar cada una de las palabras a sus hijos, algunos lo titulan como bendiciones, me parece que además de bendiciones hay una serie de instrucciones, algunas cuestiones que le van dirigiendo a sus hijos, pero en cuestión al tema que estamos viendo, dice del versículo 29 en adelante de Génesis 49. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, y bendíjolos a cada uno por su bendición, los bendijo. Mandóles luego y díjoles, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de la sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, y fíjense, un dato más, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también yo sepulté a Lea. La compra del campo y de la cueva que están en él fue de los hijos de Ed, y como acabó Job de dar órdenes a sus hijos, escogió sus pies en la cama
expiró y fue reunido con sus padres, ¿verdad? El mismo destino del cuerpo de Jacob, en donde había sido sepultado todos sus antecesores o parte de sus antecesores. Ahora bien, en el Nuevo Testamento alcanzamos a ver, por supuesto, antes de nuestro Señor Jesucristo, el registro de Lázaro, que también es muy conocido por todos nosotros, que también es depositado en una cueva para guardar el cuerpo, un cuerpo ya inerte, ¿verdad? En aquel entonces, el cual sabemos que el Señor resucita más adelante, pero que Lázaro, por supuesto, vuelve a morir. Y dice Juan capítulo 11 a partir del versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? El cuerpo de Lázaro estaba preguntando, y dícenle, Señor, ven y ven. Y después de todo el contexto que el Señor estaba viviendo al ver algunos de ellos llorando, dice la palabra en el versículo 35, y lloró Jesús, y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya, ya que es de 4 días, ¿verdad? El que alcanzamos a ver precisamente que se mantiene esa costumbre, mis hermanos, de que los sepulcros eran en cuevas, estaban preparadas en cuevas y ahí se depositaban los cadáveres, ¿verdad? Algunos los preparaban, algunos no. En este caso, alcanzamos a ver que la preparación de Lázaro o fue insuficiente o no se hizo, ¿verdad? Y por supuesto tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que los evangelios nos hablan al respecto. Vean Mateo, muchas veces los evangelios nos dan mucha información de temas como este, ¿verdad? De temas como que no son tan trascendentes porque lo más seguro, mis hermanos, que son temas que no alteren nuestra vida eterna si practicamos una a la otra. Quiero ser muy preciso en eso, ¿verdad? Pero que sí nos dan luz, como los decía al principio, para tomar decisiones. Vean lo que dice Mateo 27. En Mateo 27, del versículo 57 en adelante, dice el registro de este evangelio. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y otra María sentadas delante del sepulcro. Y el día siguiente, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos aquel engañador que dijo viviendo aún, que después de 3 días resucitaría, ¿verdad? Entonces, añadí estos versículos precisamente porque aquí hay una importancia que la muerte está valorada en nuestro Señor Jesucristo por la resurrección, que es algo que más adelante quiero tomar, ¿sí? Entonces aquí alcanzamos a ver que fue puesto en un sepulcro que entendemos, mis hermanos, que era en una peña, en una montaña labrada, que es una cueva, ¿sí? Que estaba preparada para eso, y ahí fue el Señor puesto, y además fue sellado con una grande piedra. Luego el Evangelio de Marcos nos dice lo siguiente ya en Mateo 16, del versículo 1 al versículo 5. Marcos capítulo 16 del 1 al 5 dice, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol, y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Por qué también tomamos ese texto? Porque al ser puestos en una cueva, alcanzamos a ver que ellas pueden entrar a aquel lugar para ver dónde había sido depositado nuestro Señor Jesucristo. Un tanto diferente
de ser sepultados abajo de la tierra. No se podría entrar de esa manera, a diferencia que fuera una estructura diferente que ahorita vamos a ver. Lucas 23, los evangelios sinópticos nos comparten lo siguiente, en este caso ahora Lucas 23, a partir del versículo 54. Dice lo siguiente: y era de la víspera de la Pascua, y estaba por rayar el sábado, y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, reposaron sábado conforme al mandamiento. Lo mismo, ¿verdad? En paralelo, aquí lo que agregan también es la preparación de las hierbas aromáticas, que era una forma también que el cuerpo, mis hermanos, no oliera tan fuerte, no se descompusiera tan fuerte, algo parecido a lo que se hace el día de hoy. Y luego ahí en forma continua, capítulo 24, del versículo 1 al 3, dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y esto es para validar lo que yo les decía, mis hermanos, que el común era sepultarlos en cuevas. Por lo menos estos textos nos están diciendo lo siguiente, ¿verdad? Ahora bien, lo que les comparto aquí es algo similar a lo que se vive hoy en algunos de los casos, porque era caro. Algunos historiadores nos dicen que también el sepultar a ciertas personas en cuevas no era tan económico como para otras personas, no estaba tan accesible, ¿verdad? Algo similar, dice en el último párrafo, eh, lo tenemos en la práctica actual al depositar los cuerpos en criptas, ¿sí? En una cripta se puede depositar tanto el cuerpo completo preparado para su descomposición como las cenizas que se realizan o se procesan en un crematorio. En la mano, a mi mano derecha, hay tres imágenes: un sepulcro más antiguo, en un lugar tallado, como dicen, en un lugar de una cueva, mis hermanos, que es la imagen superior, y luego en la imagen inferior, mis hermanos, tenemos algunas criptas, como se le llama en algunos de nuestros panteones aquí en México, ¿sí? En donde por fuera se ve de esa manera, pero si usted ve y entra, así como dice, y entraron a ver dónde se había depositado los cuerpos, entramos y alcanzamos a ver, dependiendo la cripta, hay algunas muy lujosas hoy en México, hay otras muy sencillas, pero que es mucho más caro que depositarlos abajo de la tierra. Y si se da cuenta, en la imagen inferior tenemos las gavetas, ¿sí? Donde van colocadas las ataúdes ya preparados para su descomposición, ¿no? Entonces, eso es algo parecido a lo que nos dice la escritura y además de lo que nosotros conocemos en una forma más común, se depositan los cuerpos en los panteones, se cava la fosa, se deposita el cuerpo con todo y ataúd, ¿sí? Se cubre la fosa para que la tierra haga su proceso natural. Entonces es lo que hace los procesos de enterrar los cuerpos tanto en la tierra como en las cuevas, que en una forma natural, pero con un proceso mucho más largo, se irá descomponiendo el cuerpo, ¿sí? Ahora bien, en cuestión a la inhumación, y me refiero particularmente a depositarlo abajo de la tierra, ya en una cripta, ya en una cueva, yo no encontré más pasajes que nos pudieran una referencia, un acercamiento. Me parece, ¿verdad? Veo algunos comentarios en algunas Biblias de comentario que nos decían que este podría ser el pasaje más cercano a lo que nosotros hacemos hoy de enterrar a los muertos bajo la tierra. Si ustedes me ayudan y síganme aquella lectura de Amón, uno de los reyes, que por cierto no vivió una vida digna delante de nuestro Dios, vamos a ver el segundo libro de los reyes, capítulo 21, versículo 25 y 26, que podría ser lo más cercano a sepultar los cuerpos bajo la tierra. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 22 al 26. Dice:
Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Y los demás de los hechos de Amón que efectuará, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Algunos traducen o algunas Biblias dicen en el campo, ¿verdad? En el campo donde fue sepultado. Probablemente sea lo más cercano, mis hermanos, de lo que se entierra abajo de la tierra. Pero independientemente de cómo sea el proceso, bueno, se hace a través de ponerlo en un sepulcro de cueva o en una fosa para que el cuerpo sea descompuesto en una forma natural. Ahora bien, yo les decía al principio que la escritura no habla de la cremación, porque no era una práctica común, hay que entenderlo de esa manera, no era una práctica común para el proceso de cómo, qué hacer con los cuerpos de aquellos que habían ya fallecido, ¿verdad? Sin embargo, tenemos algunos pasajes que ustedes recordarán, como el primer libro de Samuel, que habla, vamos a irnos al primer libro de Samuel, que habla precisamente de los cuerpos de Saúl y de sus hijos, qué pasó con ellos. Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 8 al 3. Usted recordará toda la historia de Saúl, que acaba muerto por los filisteos, mis hermanos, y nos narra lo siguiente la escritura. A partir del versículo 8 dice, y aconteció el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y cortaron la cabeza y desnudaron las armas y enviaron a tierra de los filisteos al contorno para que los noticiaran en el templo de sus ídolos y por el pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galat, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron a Jabes, quemándolos allí. Y tomando sus huesos, sepultáronlos debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Lo que hacen estos varones, mis hermanos, tratan de rescatar, o no tratan, rescatan los cuerpos de Saúl, de sus 3 hijos, incluyendo el de Jonatán, y quizá por la premura de no ser descubiertos o que no van a tomar los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos, los queman y si se dan cuenta quedan los restos de los huesos. Y aquí es algo muy importante de hacer notar, que es lo que pasa actualmente con una cremación. Usted sabe que los huesos no se queman en una cremación. Los huesos son los restos que quedan al final, sí ya quemados, pero esos restos que quedan en una cremación son triturados. Se pasan a una máquina del horno, se pasan a una máquina para triturarlos, ¿sí? Y una vez que se trituran, ya quedan en las cenizas, que son depositadas en una urna para entregárselas al familiar. Ese es el proceso de la cremación, no muy diferente a lo que estábamos viendo en ese entonces, ¿verdad? Pero precisamente con la introducción que se nos daba, oye, mano, pero pues esto fue un hecho y fue algo atroz, ¿verdad? Que cómo murió Saúl y seguramente el Señor permitió eso para que el cuerpo de Saúl pues no tuviera ese descanso y hay algunas cuestiones alrededor. Bueno, nosotros primeramente sabemos, mis hermanos, que los muertos nada saben, ¿sí? Y ya después eh, no hay más. El cuerpo, mis hermanos, va a cumplir con su función de descomposición y lo que se espera es la promesa que tenemos que vamos a ver después. Y luego vamos a ver más adelante qué pasa con la reacción de David al respecto. ¿Y por qué voy a citar este pasaje? Por lo siguiente. Vamos a ver segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4 al 6. Ahí adelantito empezamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4 al 6 dice,
Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. Vienen con la noticia que estos varones fueron los que rescatan, pero que también sepultan los restos, hay que entender, ¿verdad? Dice que sepultaron a Saúl, pero ya el libro anterior nos hace la precisión que es lo que sepultan de Saúl, los restos que habían quedado después de haber sido quemados, ¿verdad? Y dicen, y envió David mensajeros a los de Jabes de Galat, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl en haberle dado sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Usted, el otro día escuchaba a alguien que decía, sí, pero no le cuentan la historia completa a David. A lo mejor no era necesaria. Efectivamente, el libro no registra que se le esté narrando toda la historia de David, pero seguramente los de Galán, mis hermanos, en algún momento se lo dijeron. Y no alcanzamos a ver que David condenara la situación que fueran quemados el cuerpo de Saúl, ¿verdad? Y al contrario, dice, eso que ustedes enterraron, esos restos que enterraron, a David le agradó y no hay más alrededor de condenar a los de Galat para, pues para decir que hubieran estado pecando, hubieran estado eso, haciendo algo incorrecto. Por lo tanto, decimos lo siguiente, ¿sí? En la Biblia no se registra la cremación como un proceso para tratar el cuerpo del fallecido. Lo que hoy sí se tiene como una alternativa, como lo decíamos en la introducción de nuestra reflexión, de nuestra instrucción de hoy, lo que hoy sí se tiene como alternativa para reducir el cuerpo humano a restos más manejables por razones de bajos costos y espacios más pequeños. El hecho de que la Biblia no lo registre como tal no quiere decir que sea pecado o lo prohíba. Me regreso tantito al inicio de las estadísticas en donde voy a hacer ahora esta información. Eh, por ahí del 2022, mis hermanos, cuando todavía había situaciones ya muy ligeras de pandemia, se hizo una estadística que en México había aproximadamente 6 millones de lugares para sepultar en panteones. Pero nada más vea este dato. Pero son tierras especiales, son tierras que se habían adquirido para eso a nivel particular o a nivel de gobierno. Muchos panteones son de gobierno y de esos 6 millones y fracción de lugares para enterrar, ya solamente estaba disponible el 18%, lo cual en la actualidad me parece que hay una ley que ya no dan perpetuidad. ¿Qué es esto de perpetuidad? Pues que a usted le pertenecía la propiedad en forma indefinida, ¿verdad? ¿Sí? Ahora tiene límites. Ahora, el adquirir un lugar, mis hermanos, en un panteón ya tiene fechas limitadas y esto hace que sea de alguna manera inaccesible económicamente hablando y que además tengamos que hacer doble proceso. ¿Cuál es este doble proceso? El doble proceso es que usted va a inhumar, a enterrar a la persona o al cuerpo de la persona que ha fallecido y si no me equivoco, después de 7 años lo tiene que exhumar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que sacar los restos y tiene que tomar la decisión o de cremarlos, ¿sí? O de volver a inhumar los huesos, ya sea ahí mismo, pagando un costo, ¿sí? O haciéndolo en otro lugar, pero también pagando un costo. Esto quiere decir pues que es un doble proceso, porque si en el final del cabo esos restos que quedan en huesos los va a acabar cremando por costos, vamos dando algunos elementos para las decisiones que debemos de tomar. Ahora bien, por el otro lado también voy a insistir, hay un pasaje por ahí en Josué 7:25 acerca de los hijos de Acán que fueron quemados por el pecado que cometen. Y ese es el testimonio que se toma para decir que no es correcto quemar a los muertos, ¿verdad? Sin embargo, la forma, mis hermanos, en que mueren algunos que no son dignos, no solamente era con fuego, ¿verdad? El mismo Señor, como acaba una primera etapa con la humanidad, pues con agua, ¿no? O ahí alcanzamos a ver en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, que son colgados, como lamentablemente el Señor murió sin pecado, pero bajo un proceso de cruz,
que eso ya se veía en la antigüedad también, ¿sí? Entonces, son algunos elementos que ponemos al respecto. Entonces, por un lado, tenemos que sí, efectivamente, la forma más común, la tradición o lo que se acostumbraba más, repito, era poner los cuerpos inertes sin vida en un sepulcro, fuese en cuevas o fuese debajo de la tierra, ¿verdad? Y pues es lo que encontramos. Históricamente hay por ahí un detalle que dicen que el panteón más antiguo es el panteón o el cementerio del Monte de los Olivos, pero no hay ningún dato que bíblicamente algún personaje bíblico esté sepultado ahí. No hay ningún dato al respecto, pero sabemos que sí se hacía y que era correctamente, ¿verdad? Es algo que alcanzamos a ver en una línea de la escritura, pero insistimos, también creemos que la cremación, mis hermanos, no está atentando contra la voluntad del Señor, porque como tal no encontramos que sea un mandamiento de nuestro Dios. Ahora bien, ¿cuál es la postura de la Iglesia de Dios? Aquí las imágenes son ilustrativas, no quise ser tan descriptivo, pongo una imagen donde no efectivamente no entra con todo el ataúd del cuerpo, el cuerpo siempre lo sacan del ataúd para que entren los crematorios, pero lo quise hacer de una manera menos dura, ¿no? A veces hay imágenes que podemos no contemplar como la realidad que es, ¿no? Esto lo va a encontrar en la página oficial de la Iglesia de Dios, como lo veíamos la vez anterior, mis hermanos, ¿sí? En donde ahí vienen las declaratorias actuales que debemos de considerar para ciertas decisiones, para tomar, no condenar también a quienes lo hagan de esta manera acerca de la cremación. La Iglesia de Dios lo trabaja sobre todo cuando son temas muy profundos doctrinales, se lleva al concilio, en el concilio se toman decisiones o cuando es necesario se pone un comité para que trabaje sobre la propuesta, la proposición que se ha puesto sobre la mesa. En el caso de la declaratoria, bueno, agregamos lo siguiente, que la cremación solo es un proceso para acelerar el proceso para ser convertidos en polvo. Quienes nosotros creemos en la escritura sabemos, mis hermanos, que el inicio y el final de la materia con la que fue hecho el hombre va a iniciar en polvo y va a ser terminado en polvo, ¿sí? Véalo usted, pues se lo sabe, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, capítulo 7 dice, formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Y vamos a cerrar el ciclo de vida, como lo dice Eclesiastés. Vámonos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que nos dice lo siguiente. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Ahora bien, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la materia, ¿sí? La materia es pues, esa forma corpórea con la que el Señor nos hizo, nos formó, y cuando dice que le dio hálito de vida, espíritu de vida, es la energía con la que la materia se puede determinar que está vivo, ¿ok? Y dice el siguiente párrafo, el Señor tiene el poder de resucitar nuestros cuerpos sin importar el estado del mismo e incluso si ha dejado de existir la materia. Alguien el otro día preguntaba o hacía esta aseveración, ¿cómo estarán los restos de Abraham en aquella cueva? Que pues esa cueva parece que ya ni existe o no se ha encontrado, ¿verdad? ¿Cómo estarán los restos de tantas que la tierra en forma natural se ha desarrollado, ha hecho que el cuerpo llegue prácticamente a la eliminación de la materia y no existen más, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, usted puede leer de hecho todo el capítulo, porque todo el capítulo nos va a llevar, mis hermanos, al entendimiento que lo importante no es el cuerpo material, sino aquello que el Señor va a transformar para que de lo carnal, de lo terrenal, podamos pasar a lo espiritual. Recuerden que precisamente vamos a leer el último versículo de la primera carta a los Corintios. Usted lea, complemente
vuelvo a repetir, lo invito a que lea todo el capítulo 15, que precisamente nos lleva a la promesa que nuestro interés, nuestro objetivo tiene que ir pensando en la resurrección de acuerdo, pues, al testimonio que demos, ¿verdad? Porque la Biblia en el Nuevo Testamento habla mucho de que la gracia se manifiesta en nuestra vida, pero el testimonio de obras, mis hermanos, el Señor lo considera para aquella resurrección. Y dice el versículo 50 de la primera carta a los Corintios lo siguiente: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Apocalipsis 20:13 agrega algo muy importante, ¿verdad? Que donde quiera que estén los restos o donde quiera que se hayan depositado, no es un punto de consideración como tal, porque el Señor tiene ese poder, ¿verdad? Incluso si los restos, la materia no existe, el Señor los puede volver a formar porque así nos hizo al principio, ¿verdad? Y dice el versículo 13, y el mar de los y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Y esta parte final del versículo 13 que es un punto de interés, aún sobre tener una angustia o una situación que nos pueda meter en una cuestión espiritual de confusión, si es cremación, si es inhumación, si es a través de una cremación de agua, si es a través del congelamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que interesa, mis hermanos, es el final de la persona, cómo vivió la persona al final y cómo el Señor va a considerar las obras de aquel que murió. Eso creo que es lo más importante. Recuerden que muchos cristianos murieron a ser quemados, sobre todo en las grandes persecuciones. Eh, cuando a Esmirna, cuando a Esmirna se le habla, ¿verdad? Esmirna es de esas dos iglesias que en las 7 iglesias del Apocalipsis dice: yo no tengo nada contra ti, tú la verdad has hecho lo correcto, pero todavía te digo algo, precisamente por esa fidelidad, todavía vas a tener 10 días de tribulación, en donde la mayoría de nosotros creemos que era una figura de las persecuciones que habría hasta que el Imperio Romano daría el decreto de no más persecuciones, por lo menos en la época romana, hacia la iglesia cristiana. Y hay testimonios, ¿verdad? Aunque hay quienes hoy están avalando que ni siquiera Nerón existió, se encuentran otros vestigios, mis hermanos, que muchos cristianos fueron quemados vivos. Usted se imagina, después de no negar a nuestro Señor Jesucristo, que se les negara la posibilidad del reino de los cielos por haber sido quemados. El Señor es justo y el Señor tiene todo el control, mis hermanos, de su creación, que no lo podemos poner como argumento, esa forma de morir o esa forma de que el cuerpo, la materia, sea terminada. Y pues bueno, otra cuestión dice, el aumento de la población, recuerden que ya estamos viendo la declaratoria de la Iglesia de Dios, el aumento de población en las grandes ciudades han originado problemas como la escasez de espacio y en algunos lugares resulta menos problemático depositar restos de cenizas que sepultar los cuerpos en la tierra. Pues simplemente yo les decía, el volumen de lo que queda de un cuerpo en cuestión a cenizas es mucho menor, ¿sí? Es mucho menor, mucho más factible de manejarlo, ¿no? Y por último, dice nuestra declaración, la Iglesia de Dios Séptimo Día reconoce que la cremación de un cadáver es decisión de los dolientes. Y aquí es donde tenemos que tener esa empatía, ¿verdad? Sobre todo, vuelvo a repetir, últimamente, mis hermanos, si usted contrata un servicio funerario, lo más seguro es que les ofrezca más económico, si es que no tiene un lugar en un panteón, la cremación que adquirir un propio panteón, porque también viene por costos, ¿no? Pero aquí nos está diciendo, ¿verdad? Si alguien decide cremarlo, seamos empáticos con la decisión. La Biblia no está condenada a nadie por esta práctica, o de quien tenga la autoridad para indicarlo, en la confianza de que eso no será un impedimento en la resurrección que esperamos. Y por eso es el punto que queríamos resaltar, ¿verdad? La forma en que el cuerpo, la materia, mis hermanos, se desintegra, no va a ser un elemento, no va a ser un motivo para que, si el Señor así lo decida, sea resucitado en el día postrero. Y viene una recomendación, aquí viene una recomendación que, pues que sí se hace, ¿verdad? Sin embargo, dice la declaratoria de la Iglesia de Dios,
sugerimos que donde sea posible se preserve el método tradicional de dar sepultura al cuerpo para dejar que cumpla su proceso natural y recomendarnos que por salud emocional se realice la separación total de los restos del difunto a fin de permitir que realmente muera. Y no porque no haya muerto, ¿verdad? Sino que sigue vivo, pero con una forma muy diferente a lo que tendríamos que dejar partir ya en un sentido diferente. ¿Y a qué se refiere esta recomendación? Uno, si es cremación, nos parece que no es sano emocionalmente y espiritualmente tener las cenizas en casa, ¿sí? Vuelvo a repetir, si es cremación, se recomienda que no es sano que las cenizas estén en casa, ¿sí? Dos, si es por inhumación, mis hermanos, se recomienda despegarse de las prácticas que el mundo tiene, como cuáles, estar visitando constantemente la tumba del que ya ha fallecido. Muchos dicen, si es que lo tenemos que conservar, está bien, porque es el mantenimiento que se dice del panteón, ¿verdad? Si usted no contrata a alguien que le esté dando mantenimiento al panteón, lo tiene que hacer usted, pero muchas veces se utiliza ese mantenimiento con el objetivo de ir a visitar al muerto y de platicar con el muerto y todo eso. Entonces, no estamos permitiendo que fluya la despedida completa, el ciclo que se tiene que cerrar. Entonces, es un poco lo que se está haciendo en la recomendación que vuelvo a repetir de la declaratoria de la Iglesia de Dios, publicada en nuestra página oficial. También se hace esta respectiva recomendación en nuestras vidas. Pues eso es el tema. Yo les decía que me parece que es un tema sencillo, es un tema que podemos entender desde la perspectiva bíblica. Y entonces, mi hermano Emanuel, adelante, por favor. Muchísimas gracias, amado pastor y ministro Antonio Servín. Bueno, hermanos, ya nuestro hermano nos ha abierto el panorama con respecto al tema de la cremación, hablándolo de la perspectiva bíblica y dando algunos ejemplos, hermanos, pero también ya ha hablado sobre las propuestas, ¿verdad?, que brinda la Iglesia de Dios con respecto a este tema. Hermanos, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto al tema para que nuestro hermano Antonio Servín nos pueda orientar, nos pueda ayudar y pues aclarar esas dudas, hermanos? Adelante. Parece que consideramos que la Biblia es muy clara, ¿no? Parece que es muy clara, pero a lo mejor también tenemos ahí algunas dudas, mis hermanos, si estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, si hay otros procesos, ¿no? Que nos podrían ayudar a hacerlo incluso de otra manera. Eh, Actualmente, incluso existen, vuelvo a repetir, otros procesos como se me fue la composaje, algo así, se me fue la palabra. Vamos, es poner el cuerpo en unos depósitos especiales donde a través de tierra van a estar sellados y la propia tierra con otros vegetales va a hacer la descomposición del cuerpo, ¿sí? Y una vez que esa descomposición surja, el cuerpo se va a convertir en tierra para que se vuelva a depositar en la tierra, completamente descompuesto, incluso los huesos, tengo entendido. Nada más que, por ejemplo, es un proceso caro y no estoy tan seguro que en México todo esté legalizado, ¿no? Por cuestiones obvias, ¿no? Entonces, así como la cremación, seguramente cuando vayan surgiendo otros procesos, se van a tener que estar analizando como el día de hoy, pero me parece que este es un preámbulo a lo que podríamos tener más adelante de dudas. Muchas gracias, hermano. Aquí en el chat hay algunos comentarios. Dice el hermano Elías, de allá del Distrito 5. Bueno, da la cita de Deuteronomio 34:5. Y bueno, aquí pone un testimonio. Dice que a veces la cremación es por indicaciones de salubridad. Acá en Zacatecas, algunos hospitales en tiempo de COVID
No dejaron que llevaran los cuerpos si no eran cremados. Así es, también aquí en el Estado de México, hermanos, nos pasó. Muy buen tema, muy bien expuesto, dice mi hermano Felipe Palacios. Le mando un fuerte abrazo a mi hermano Felipe Palacios de la Iglesia de Dios allá hasta Chile, país de Chile. Mi hermana Anatolia Primitivo pone Dios bendiga a mi hermano Antonio por aclarar estas dudas. Mi hermana Magdalena Vite, y si fue petición del difunto, así es. Bueno, son comentarios. Aquí hay manitas levantadas. Vamos a darle oportunidad a mi hermano Juan Manuel y a mi hermana Mari Carmen y posteriormente a mi hermano Magdiel. Adelante, hermanos. Pasados hermanos, pasamos a todos, al hermano Marco, me da mucho gusto saludarlo, al hermano David Uribe también, me da gusto saludarlos. Este, una pregunta, bueno, es una pregunta y un comentario. Por ahí escuché una vez un reportaje de una nueva forma de tratar un cuerpo, que es meterlo como una especie de masta. A lo mejor es algo lo que decía el hermano Servín al final de su tema. Meterlo en algún contenedor con tierra y poner una planta o un árbol ahí para que se nutra con esa descomposición del cuerpo y eso se lo entregan a los familiares. Digo, es como un comentario y si alguien tiene la certeza de que sea así, pues no los podía comentar, ¿no? De que realmente sí es algo que a lo mejor no se practica en México, pero sí en algún otro país. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sí, mi hermano Juan Manuel, muchas gracias. Sí, efectivamente, miren, aquí lo tenía anotado, nada más que son palabras que a veces no me las quedo grabadas. En estos otros procesos, que ya lo comenta mi hermano, se llama compostaje, que es la descomposición orgánica natural, en donde el cuerpo tendrá un proceso para convertirse en tierra orgánica. Y es precisamente esa parte, ¿no? En donde se meten en contenedores los cuerpos, se rellenan junto con plantas, vegetales, y entonces hace ese un proceso. Y obviamente es un proceso que ya está comprobado en algunos otros países. Vuelvo a repetir, yo no encontré ahorita nada, sobre todo en los sitios oficiales, pues seguramente habría que investigar más que ya esté autorizado en nuestro país. Sería muy interesante saber si ya está autorizado. Lo que sí sé que es caro, ¿sí? Lo que sí sé que es caro, mis hermanos, y que todavía no es accesible, ¿verdad? Porque también existe el otro que yo les decía, que era la acuamación. O sea, no es una cremación como tal, porque la cremación es por fuego. La acuamación es, de igual manera, se pone el depósito se pone el cuerpo dentro de un depósito con agua y ciertos ácidos que van a permitir, mis hermanos, la descomposición, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Son algunos de los tantos, ¿no? Procesos que ya se están considerando. Y antes de darle la palabra a mi hermano Magdiel, no sé si lo que comenta mi hermana Magdalena es aseveración o es pregunta. Si yo la convierto en pregunta, sí hay que considerarlo siempre y cuando haya los recursos, se tenga todo preparado, ¿verdad? Muchas veces, mis hermanos, voy a hablar ahorita de los que estamos vivos, ¿verdad? Nosotros tenemos un sentimiento y si se puede hacer, yo creo que sería muy válido hacerlo, ¿verdad? Porque voy a convertir, donde mi hermana Magdalena dice, yo voy a convertir en pregunta, y si fue petición del difunto, si están en las posibilidades y respetar esa petición, no porque el difunto lo sepa. Nosotros sabemos, mis hermanos, que pues, él ya no sabe nada. Eclesiastés capítulo 9 nos dice, pero a lo mejor es un poquito por la conciencia de uno, por los sentimientos de uno, que queremos cumplir esa voluntad, ¿verdad? Y si es posible hacerlo, adelante, ¿verdad? Cumplir la petición del difunto, pero así como al revés, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el difunto dice, hermanos, yo quiero, padre, madre, hijos, yo quiero que a mí me cremen? Yo particularmente, mis hermanos, yo creo que aunque hay ciertas situaciones de tenemos algún panteón por ahí y todo eso, a mí en lo particular me llama la atención que a lo mejor el cremarme le quitaría ciertas responsabilidades a mis familiares, ¿no? De pues, no estar visitando la tumba para ese mantenimiento que yo les decía, ese acercamiento, que lo tengan ya su duelo y la superación del duelo, lo que lo manejen de otra manera, que lo manejen espiritualmente y emocionalmente de otra manera. Sería una de las cuestiones que tendríamos que trabajar. Pero insisto, si es posible de hacerlo, adelante. Yo creo que es válido, ¿verdad? Cumplir emocionalmente esos sentimientos.
Muchas gracias, hermano Juan Manuel. Adelante, mi hermano Magdiel. Bueno, nuevamente pasa a vosotros, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Yo he platicado aquí en la congregación con algunos hermanos que precisamente han tenido esta duda y más bien ellos han generado ciertos mitos o ciertas creencias acerca de la cremación. Una de ellas es que en la cremación se deshonra el cuerpo en el proceso de descomposición paulatinamente conforme los años. Ellos dicen que al cremar se está deshonrando el cuerpo, ¿no? Ahí sería darle más importancia al cuerpo en ese sentido. Otro mito que ellos tienen es que en la cremación no es que el cuerpo se vuelva polvo, sino más bien ya son cenizas, combustible quemado, fuego. Entonces dicen que en la cremación no es polvo eres porque ya es combustible, ya es químicos y es otra cosa, ¿no? Esos son mitos que algunos hermanos se han creado acerca de la cremación. Otro mito que he escuchado por parte de ellos es que en la cremación Dios no va a poder levantar el cuerpo, ¿verdad? Como en el polvo de la tierra que fue sepultado, sino que Dios no va a poder levantar el cuerpo por ser cenizas, por ser pues sí, cenizas quemadas, ¿no? Y bueno, yo les he contestado que dice Apocalipsis, bueno, ¿y qué pasa con los que murieron dentro del mar? Los de un barco, los que un avión cayó en el océano. ¿Qué pasa con ellos? Dice Apocalipsis que el mar dio a sus ¿qué? A sus muertos. Entonces, bueno, ya vimos que Dios tiene el poder de levantar precisamente el cuerpo del polvo, ¿no? Entonces, solo quería aportar, estas son algunas ideas o mitos más bien, perdón, mitos que a veces los hermanos de la congregación tienen y por esos mitos no aceptan la cremación como otra opción. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermano Magdiel. Y bueno, esto va unado a lo que dice mi hermano Oscar González en el chat. Saludo de paz, hermanos, muchas gracias. Me parece que la explicación es muy clara. Creo que la razón por la que para algunos resulta un problema la cremación tiene que ver con la tradición judía. Lo prohíbe. Sin embargo, los argumentos que usan se encuentran fuera de la Biblia y total en la tradición. Lo que decía también nuestro hermano, ¿no? Es más por la tradición. Por eso hay miedos y mitos. ¿Quiere agregar algo mi hermano Antonio Servín? No, hermano, pero si me permite que, bueno, ya creo que ahí está aclarado. Sí, habría que trabajar mucho precisamente con las costumbres, las tradiciones y sobre todo, mi hermano Oscar dice, el tener esa precaución de que no toda la tradición judía es bíblica, ¿no? Por eso cuando nosotros estudiamos, mis hermanos, la importancia de distinguir lo que es, por ejemplo, el Talmud, ¿no? De la Torá o del Tanakh, son dos cuestiones diferentes. Unas están muy marcadas en la tradición y otras es la instrucción bíblica. Eso es por un lado, habría que analizarlo y separarlo para tomar nuestras mejores decisiones. Y por otro lado, mi hermano, si me lo permiten, una hermanita nos está preguntando, ¿verdad?, acerca del manejo de las cenizas que van a ser depositadas allá en Puebla, ¿verdad? Eh, sí, primeramente la cuestión espiritual y esto tiene que ver precisamente con los cultos de consolación. Nuestro manual lo dice cultos funerarios. A mí en lo particular me gusta más que son cultos funerarios. No me gusta la palabra funeraria, le voy a decir por qué, porque no estamos rindiendo culto al muerto. O sea, suena duro esta expresión, ¿eh? Y nosotros damos gracias a Dios por la vida que le concedió a quien hoy ya no tiene vida, ¿verdad? Pero realmente es un culto de consolación, es un culto donde nosotros vamos a darle apoyo a quien hoy está en duelo, a quien hoy está viviendo ese dolor, porque hay un dolor, aunque nosotros tenemos una promesa, tenemos un dolor como seres humanos. Ya no veremos más en un tiempo, ¿verdad? A ese ser querido, dependiendo la determinación de nuestro Señor. Entonces, a mí me parece que sí es importante, mi hermanita, como lo hacemos en estos cultos de oración, cuando nos reunimos como iglesia, como familia, la oración, cantos para darle paz al alma. De igual manera lo pueden hacer con el sentido, con el sentimiento
de darse consuelo entre los que hoy todavía están en vida. Y una orientación legal, no se pueden transportar las cenizas así sin el documento que otorga las funerarias o quien hizo la cremación. Cuando a usted le entregan las cenizas, le entregan un documento que valida todo el proceso legal, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, deposita las cenizas en su carro y por alguna razón lo paran, no llevan el documento, lo van a detener y le van a quitar tiempo porque, bueno, definitivamente tendría que tener el documento porque se hace en forma legal. Entonces, ese documento, sáquenle una copia porque es único, ¿sí? Es único. Y se lo van a pedir seguramente en el panteón donde usted vaya a depositar las cenizas de su ser querido. Entonces son las orientaciones que damos al respecto. Muchas gracias, mi hermano Antonio. Mi hermana Nancy Pineda tenía su manita levantada. No sé si aún quiera comentar algo, hermanita, con toda confianza, por favor. Sí, hermano. Bueno, es que ya las dudas ya me las quitaron. Finalmente yo estaba un poco dudosa y creo que entramos en lo que mi hermano Magdiel decía, ¿no? Que a veces tenemos esos como mitos bueno, no sé cómo llegamos ahí, ¿no? Culturalmente hablando, ¿no? Que pensamos que precisamente pues tenemos que enterrarlo por este motivo, ¿no? Porque dice esta parte o aquello. Entonces, esa era más bien mi duda, porque efectivamente ya ahorita en el Estado de México, hermanos, eh, ya los entierran cierto tiempo y ya te piden que los saques. Ya no, como decía nuestro hermano pastor, eh, ya no los dejan ahí, ya la tierra, pues, o el espacio por muchas cuestiones, ¿no? Por la población, porque cada vez somos más, por cuestiones a lo mejor también ya de la naturaleza, todo eso, entonces ya piden que lo saquemos y en muchos casos ya nada más pues te dicen que los cremes. Entonces, bueno, para mí sí era así como una duda porque decía, bueno, a final de cuentas, si yo entierro a mi familiar, al final me van a obligar a cremarlo porque lo tengo que sacar, ya no lo puedo tener ahí porque ya no, o sea, es como rentar nada más el espacio, ¿no? Entonces, pues sí, muchas dudas de las que yo tenía, finalmente pues me fueron contestadas. O sea, a mí me preocupaba o me preocupa la parte de que, pues, ¿qué decía Dios, no? Finalmente, obviamente estamos hablando que la Biblia pues eran otras costumbres y otros tiempos, ¿no? Y que finalmente, pues como decía, ¿no? Dios va a revivirnos, sea como sea, ¿no? Nos va a levantar y nos va a traer, inclusive hasta si ya la materia no existe, pues él es capaz de eso. Entonces, esa era mi duda. Ya después la bajé la manita porque ya, como que ya con la plática ya me limaron esas dudas, hermanos. Pero gracias. Pasa a vos, hermanitos. Muchas gracias, mi hermana Nancy. Gracias a nuestro Dios. Hermano Luis Soto tiene su mano levantada. Adelante, hermano. Sí, pasa a vosotros, a toda la amada iglesia. Hermano, mi hijo tuvo una participación ahorita en la transmisión de la iglesia y no pude estar, pues, todo el tiempo completo, me perdí de mucho, me perdí de mucho. Dios bendiga a nuestro hermano ministro Antonio Servín por la exposición y me gustaría saber, cómo puedo escuchar la parte que me faltó. Muy bien, mi hermano Luis. Esa reunión se está grabando. Posteriormente, hermanos, nos vamos a compartir un drive en el grupo Ok, de los cursos y capacitaciones. Si usted ya pertenece al grupo, ahí lo va a poder ver. Igual, hermanos, si alguien quiere ver esta grabación después y no está en el grupo de cursos y capacitaciones, mándenme un mensajito para que los pueda agregar al grupo porque ahí es donde se comparte toda esta información. Bueno, no sé, hermano, si hay alguna otra. Adelante, hermano Luis. gracias, pasa a ustedes. A vos pasa, hermanito.
Bueno, hermanos, no sé si alguien de ustedes tenga algún otro comentario, tenga algún o alguna otra pregunta, hermanos. Como testimonio, yo quisiera compartir, eh, mis papás se enfermaron también durante la pandemia. Bueno, mis abuelitos, fueron como mis papás, hermanos. Y a mí me tocó pues internar a mi abuelito en la clínica, por la enfermedad del COVID. Gracias a Dios se lo llevó al descanso. Y bueno, yo cuando fui a firmar el acta de difunción, me dicen, vaya tramitando la funeraria, todo lo que conlleva. Pero de antemano le decimos, por decreto de la Secretaría de Salud, no podrá llevarse el cuerpo hasta que veamos que se va a hacer el proceso de la cremación. Eh, yo tuve que firmar, acepté, fui a reconocer el cuerpo y nos lo entregaron. Y entonces fuimos a la funeraria, a la cremación, y sí, precisamente nos entregaron el cuerpo de mi papá, pero en cenizas. Nos lo dieron en una cajita, no fue ni una urna, fue una cajita nada más. Nos lo llevamos a casa y bueno, y yo hago resaltar esto, hermanos, por algo que dijo nuestro hermano ministro Antonio Servín. Tengamos cuidado, hermanos, a veces con lo que representan inclusive nuestros seres queridos que ya descansan. Lo dejamos ahí en la sala, teníamos en la urna en la sala, y bueno, en lugar de que nos diera confort, pues decíamos, híjoles, ahí está el cuerpo de mi papá. Y algunos que no son creyentes de la familia, pues inclusive querían hablar con él. Decían, es que aquí sigue su alma, ¿no? Y les explicábamos, es que no es así, él ya duerme, no sabe nada, no los puede escuchar. Él está ya en su descanso. Y cuando venga Cristo tiene el poder de levantar, inclusive de la nada puede crear. Lo más sano, hermanos, fue entregar las cenizas. Al mes, mi mamá falleció también, duerme en el Señor por gracia de nuestro Dios. Y a ella, pues sí la pudimos enterrar porque fue por otra enfermedad. La enterramos en el panteón, hicimos el acto funerario, hicimos el culto de consolación y pues la llevamos al panteón. Asistieron algunos hermanos también por eso de la seguridad porque estaba el COVID. Y bueno, pedimos permiso, dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar y las cenizas de mi papá las depositamos dentro de la caja donde fue sepultada mi mamá. Y no es para que estuvieran juntos, porque ya los dos duermen, hermanos, no saben nada, sino lo hicimos inclusive por sanidad, para desprendernos y entender la voluntad de nuestro Dios. Entonces, inclusive tengamos cuidado, hermanos. Si en algún momento se requiere cremar a algún ser querido, pues sabemos que solamente son las cenizas del ser querido, es el cuerpo material, el espíritu regresó al Padre. Y no empecemos, inclusive diría el apóstol Pablo, a rendirle culto a lo que ya no está vivo. Entonces es un testimonio que yo quería compartir, hermano pastor, para que también seamos cuidadosos inclusive con esta parte. Y pues bueno, ya lo expusimos con la palabra de nuestro Dios, con el decreto oficial de la Iglesia de Dios del séptimo día, y hemos disipado algunas dudas por gracia también de nuestro Señor. Bueno, pues entonces si no hay alguna otra pregunta, alguna otra comentario, pues vamos a cerrar entonces ya la mesa de diálogo. Hermano Noé García, desde la Iglesia de Dios allá en Guatemala, adelante, hermano. Pues mis hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes y pues excelente tema. Yo creo de que buena explicación y yo creo que lo que usted nos viene a explicar también en esta noche
creo que es algo que nos sirve a nosotros para los que no hemos tenido esa experiencia, porque muchos sí la han tenido y otros no la han tenido. Entonces, cuando nadie tiene esa experiencia, entonces es ahí donde hay una confusión. Yo solo quería agregar algo, hermano, ¿verdad? Con respecto a lo que decía nuestro hermano ministro, ¿verdad? La raíz, la práctica, porque son prácticas que en sí pues están, ingresan, ¿verdad, hermano? A la fe, a la iglesia. Y podemos ver, hermano, que como práctica, ¿verdad? Pues allá en la península griega, los griegos pues creían que al quemar el cuerpo purificaban el alma y liberaban la forma terrenal, una idea que fue adoptada por los romanos. Entonces, podemos ver, ¿verdad? De que hay costumbres, como decían, que en su momento, si no se manejan bien, quieren implementarlas. Pero yo diría con esto del COVID, fue algo bien difícil, porque hubieron países donde obligaban a hacerlo. Pero lo que usted nos explica hoy es de separar esos sentimientos, ¿no? De tener esa capacidad, esa madurez espiritual, para que entonces nosotros hagamos las cosas bien. Y qué mejor que lo que explicaba el hermano, que pues en la Biblia, ¿verdad? Habla y se basa en el entierro. Solamente, hermanos, y excelente tema. Muchas gracias. Y pasa a ustedes. Muchas gracias, hermano Noé. Que Dios le bendiga. Adelante, hermano Antonio. Rapidísimo, mi hermano Manuel. Este es como algo adicional al tema que me parece que es importante. Voy a compartir rápido unas páginas de nuestro manual de liturgia, en donde si ustedes dan cuenta, aquí estoy seleccionando lo que yo les decía de funciones. Hay una serie de recomendaciones en donde suenan difíciles para nosotros a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas de ellas, que vuelvo a repetir, va a ser difícil por la costumbre que tenemos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿verdad? Eh, el punto, el numeral 3, lado izquierdo, es conveniente celebrar solo un servicio fúnebre sin quedarse a velar toda la noche, porque esta costumbre no beneficia en nada y solo implica fatiga y tristeza a los deudos. Antes de partir el cortejo fúnebre se expondrá la palabra nuevamente para consolar a los dolientes. En el panteón solo se orará para enseguida proceder a la sepultura, mientras se entonan himnos y al final serán una oración y a nombre de los dolientes se agradecerá a los asistentes. Entonces viene una serie de recomendaciones porque ayudan mucho. Yo a veces estoy de acuerdo, mis hermanos, con esta parte en donde eh, se les recomienda que si están en una funeraria donde se pueden cerrar las puertas y todo, se vayan a descansar. Ya es decisión particular, hay que respetarla también. Sí, se respeta a la familia, se respeta sus decisiones. Y una recomendación que le damos a la iglesia, normalmente nosotros estamos para apoyar a los deudos, no para que los deudos nos atiendan ese día. ¿Y a qué me refiero, mis hermanos? Que normalmente esperamos a que nos atiendan con café, con galletas, con todo eso. Es una tradición, pero que a veces es un gasto adicional para los deudos. ¿Sí? Esto representa un gasto adicional para los deudos. Entonces lo ponemos sobre la mesa. Yo sé que muchas veces los deudos, mis hermanos, los que están doliendo, lo hacen con mucho amor, lo hacen con mucha entrega, pero si podemos redirigir algunas cuestiones para ayudar en los momentos de dolor, podría ser muy sano para todos espiritualmente hablando. Gracias, mi hermano Manuel. Muchas gracias, mi hermano Servín. Y bueno, de igual manera, hermanos, si ustedes necesitan o requieren el manual de liturgia de nuestra iglesia, con todo gusto se los podemos compartir en PDF o también lo puede solicitar a su pastor o si usted hay un departamento de literatura en su iglesia, pídalo para que también lo pueda conseguir en físico en las oficinas de la iglesia. Aquí vienen varias recomendaciones como la que nos acaba de mencionar nuestro amado pastor y que también son importantes conocer para desarrollar un mejor culto para nuestro Dios. Bueno, mis amados hermanos, no sé si hay algo más, sino ahora sí vamos a cerrar con una oración esta mesa de diálogo. Muchas gracias, mi amado hermano pastor y ministro Antonio Servín. Yo creo que fue de mucha bendición esta mesa de diálogo. Disipamos muchas dudas y bueno, yo creo que ya podemos inclusive cuando nos pregunten, ¿verdad? Pues ya poder dar una respuesta más certera con respecto a esto.
decía un hermano en la iglesia, es que nosotros tenemos que hacer, bueno, cuando una persona muere, enterrarlo como en los tiempos de Jesús. Le digo, no, hermano, entonces deberíamos de meterlos a una cueva. Entonces, tengamos cuidado, mis amados hermanos. Vamos a clausurar este hermoso servicio. Le voy a pedir a nuestro amado hermano Juan Manuel, nos haga una oración para bendecir esta noche y este servicio, y que Dios siga prosperándonos. Y bueno, aprovechando también a nuestro hermano ministro Antonio Servín, nos pueda dar la bendición pastoral. Sí, hermano, con gusto. Vamos a orar, hermanos, para que, pues, primeramente Dios nos permita el haber aprendido algo en esta noche, que realmente pongamos en práctica y podamos haber aclarado todas las dudas que tuviéramos en cuanto a la cremación, más bien en cuanto al manejo de de un deceso en nuestra familia, ¿verdad? Entonces, vamos a darle gracias a Dios por las enseñanzas que hasta en estos momentos Él nos da. Y también darle gracias a Dios porque, pues, hay todavía hermanos que nos comparten la palabra, nos enseñan lo que Dios quiere que aprendamos. Y le agradecemos al hermano Servín por esas palabras que muy seguramente no salen de sus labios, sino Dios las ha puesto en su corazón para que nos las transmita y podamos entender y aceptar todas estas situaciones que luego son muy complicadas para nosotros. Oremos, hermanos. Gracias, hermano Antonio. Dios le bendiga. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias, Señor, primeramente porque nos permites y das la oportunidad, Señor, de escuchar de tu palabra. Tú, Señor, siempre estás al pendiente de todas nuestras necesidades, entre ellas, Señor, el aprendizaje. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas cómo comportarnos, cómo solventar estas situaciones que sin duda todos hemos pasado por una situación así, Señor, de la pérdida de un ser querido. Tú nos permites y nos enseñas, Señor, tomar decisiones sabias de acuerdo a tu palabra. Gracias, Padre, por esta enseñanza de esta noche. Y también, Señor, te pido que bendigas al hermano que expuso tu palabra, al hermano Servín. Seas tú con él, con su familia, Señor, bendícele en todo momento. También, Señor, te agradezco porque tú, en tu infinita bondad, has permitido que estemos bien hasta esta hora de la noche. Gracias, Señor, porque tú has cuidado en todo momento nuestra entrada y salida de casa. Has quitado todos esos peligros de nuestros caminos, Señor. Gracias por cuidarnos y protegernos. Te pido, Señor, que disculpe nuestras faltas que hemos cometido en este día. Perdónanos, Señor, porque a veces lo hacemos inconscientemente, pero también te pedimos perdón porque a veces a sabiendas de que te fallamos, lo hacemos. Pero te pido, Señor, que tú nos des esa fortaleza para que cada día sea menos esas faltas, Señor. Que tú nos permitas en todo momento poder decidir seguir en tus caminos, bendito Padre. Te pido bendiciones para todo este grupo que nos hemos dado la oportunidad de escuchar de tu palabra. Cuida nuestra noche, nuestro descanso. Permite que podamos levantarnos mañana con esa energía para hacer todas nuestras actividades. Padre Santo, te lo pido y te lo agradezco, no porque tenga méritos propios. Lo hacemos en el santo nombre de aquel que vive y reina, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, todos los santos os saluden. Amada Iglesia de Dios, que la suficiente gracia de nuestro Señor Jesucristo, el eterno amor de nuestro Padre Celestial y la participación de su Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos. Pasa a ustedes. Amén.